La historia de Portugal como nación realmente comienza en el siglo XII, cuando Alfonso Enríquez se proclama rey de Portugal. Pero antes debemos remontarnos algunos siglos. ¿Hasta el líder lusitano Viriato que luchó contra la expansión romana? No, hasta el siglo VIII. En el 711, la península ibérica es invadida por tropas del Califato de Damasco. Pronto conquistaron casi toda la península, pero tuvieron que enfrentar algo de resistencia en el norte, donde en 722 un caudillo llamado Pelayo vence en la batalla de Covadonga. La victoria serviría para que se fundase el reino de Asturias. Aunque la conquista islámica fue rápida, la reconquista de los territorios cristianos en el norte avanzó de manera mucho más lenta. Este proceso gradual dio lugar al surgimiento de pequeños reinos, los cuales fueron creciendo a medida que la reconquista progresaba. El primero de estos fue el reino de Asturias, que a la muerte de Alfonso III el Magno, en el año 910, se transformaría en el reino de León. Más tarde, Alfonso VI de León otorgó el condado portucalense a Enrique de Borgoña, que luchó por su autonomía. Tras su muerte, su viuda, Teresa, gobernó, pero fue derrotada en 1128 por su hijo Alfonso Enríquez en la batalla de San Mamede. Alfonso proclamó el condado como principado independiente, y tras su victoria en la batalla de Ourique, en 1139, fue aclamado como rey de Portugal. La independencia de Portugal fue reconocida en 1143 con el Tratado de Zamora, y Alfonso Enríquez, conocido como Alfonso I de Portugal, durante su largo reinado buscaría la consolidación y expansión de sus dominios. Lo mismo harían los siguientes reyes portugueses a lo largo de la Reconquista, batallando contra el Islam. La toma de Algarve por parte del rey Alfonso III en 1249 configuraría definitivamente las fronteras de su joven nación. 6 años después, en 1255, se trasladó la capital desde Coimbra a Lisboa. En aquel momento no existía una gran diferencia entre la lengua que se hablaba en el territorio portugués y la que se hablaba en el Reino de Galicia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gallego y el portugués comenzaron a diferenciarse gradualmente. Este proceso culminó en el siglo XIII, cuando el rey Dionisio I proclamó el portugués como la lengua oficial del reino. Ocurrió en la batalla de Aljubarrota, librada el 14 de agosto de 1385, que acabó siendo un enfrentamiento a vida o muerte entre el reino de Portugal y la corona de Castilla. Ocurrió cerca del municipio de Aljubarrota, en el centro de Portugal. El rey Juan I de Portugal, apoyado por su aliado inglés y liderado militarmente por Nuno Álvares Pereira, derrotó al ejército castellano del rey Juan I de Castilla, que buscaba anexar Portugal tras la muerte del rey Fernando I. Porque Portugal había empezado a expandirse en el siglo XV, marcando el inicio de la era de los descubrimientos, cuando Portugal, bajo el impulso del infante don Enrique, también conocido como Enrique el Navegante, se lanzó a explorar el Océano Atlántico, descubriendo y colonizando islas atlánticas como Madeira, las Azores y Cabo Verde. Este periodo de exploración se intensificó con los viajes de Bartolomeu Díaz, quien rodeó el Cabo de Buena Esperanza en 1488, y Vasco da Gama, quien llegó a la India en 1498, estableciendo así una ruta marítima directa para el comercio de especias. Estos descubrimientos no solo trajeron riqueza y prestigio a Portugal, sino que también iniciaron una era de globalización. España y Portugal se habían repartido el mundo con el Tratado de Tordesillas en 1494, lo que permitió a los portugueses centrarse en la expansión hacia el este, mientras que España se volcaba en América. 3 pretendientes reclamaron el trono, siendo el más poderoso Felipe II de España, quien manda al duque de Alba a invadir Portugal en 1580. Comienza una guerra. El conflicto enfrentó a las fuerzas portuguesas y a los partidarios de Felipe II. A pesar de algunas resistencias, como las de Antonio, prior de Crato, que también se autoproclamó rey, Felipe II logró consolidar su poder con la victoria en la batalla de Alcántara en 1580. El uso de recursos portugueses para financiar las guerras españolas aumentó el malestar.
Fue el 1 de diciembre de 1640 cuando un grupo de nobles portugueses organizó una revuelta conocida como la Revolución de 1640. En este levantamiento, los conspiradores invadieron el Palacio de Lisboa, mataron al secretario del reino y depusieron a la virreina española Margarita de Saboya. Inmediatamente, proclamaron a Juan IV de Braganza como rey de Portugal. Durante el siglo XVIII, bajo el reinado de Juan V, Portugal vivió un periodo de esplendor económico y cultural, en parte gracias al oro brasileño. Este periodo también vio la construcción de importantes obras como el Palacio Nacional de Mafra. Una de las figuras más importantes de su reinado fue el Marqués de Pombal, que implementó grandes reformas políticas y económicas para modernizar el país, muchas de ellas en respuesta al devastador terremoto de Lisboa en 1755. El siglo XIX fue un periodo de turbulencia marcado por las invasiones napoleónicas que desestabilizaron el país y llevaron a la huida de la familia real a Brasil. Este ambiente de agitación culminó en la Revolución del 5 de octubre de 1910, que puso fin a la monarquía y dio paso a la Primera República. Esta situación desembocó en el golpe de Estado militar de 1926, que puso fin a la República y marcó el inicio de una dictadura militar provisional. Poco después, Antonio de Oliveira Salazar, un profesor de economía que había sido nombrado ministro de Finanzas, fue ganando poder hasta consolidarse como el líder absoluto del país. En 1933, Salazar instauró oficialmente el Estado Novo, un régimen autoritario, conservador y corporativista que se mantendría en el poder durante más de 4 décadas. Finalmente, el agotamiento causado por las guerras coloniales y la creciente oposición interna y externa al régimen desembocaron en la Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1974.